Buenas tardes a todos, soy el pastor Edgar Núñez, una vez más desde Grace Bible Church en español en la ciudad de Nampa, Idaho. Y es mi honor, es mi privilegio tener la oportunidad de compartir una vez más el Evangelio con todos ustedes. Si usted nos está asistiendo a través de las redes sociales, queremos darle nuestra mejor bienvenida. Ustedes nos pueden localizar también a través del www.idahograce.com y ahí usted puede ir a la página que aparece primero en inglés, se va al final de la página y usted puede escoger haciendo un clic y va a encontrar toda la información al respecto de este ministerio en español. Hágame el favor, ponga en su agenda para el día 24. ¿A cuánto le gusta comer? Levante la mano. Bueno, solo habemos algunos. Disculpen a los que están a dieta, no pueden venir si quieren. Pero el día 24 tenemos nuestra cena de confraternización aquí en la iglesia. Entonces haga planes para estar con nosotros el día 24, que es domingo. Inmediatamente después del servicio nos vamos a quedar para compartir un alimento, una comida rica. Traiga algo que es típico de su país, algo que a usted se le hace fácil hacer. Por favor, no traigan más de 2 bolsas de chips. Nadie entendió la recomendación. Bueno, la idea es esa, es de que usted pueda contribuir. Aprendí un término recientemente, alguien me dijo que se llama la comida de traje. Así es, traje lo que pude, traje lo que se me ocurrió. Espero que usted no traiga lo que le sobra, pero traiga algo para compartir. Seguramente va a ser un tiempo muy agradable. Los varones de la iglesia están invitados para este martes a las 6:30 de la tarde. Primero para cenar conmigo en mi casa a las 6:30 y posteriormente nos vamos a seguir nuestros estudios para varones que tienen la intención de formar en nosotros el carácter de Jesucristo, de formar en nosotros la convicción de por qué caminamos en santidad y por qué queremos ser varones que glorifiquen a Dios en todas las acciones. También quiero anunciarles que este sábado, día 23, el tercer sábado de este mes, las hermanas se están reuniendo con mi esposa a la 1 de la tarde, siempre en nuestro hogar. Todas las hermanas son bienvenidas. Pregúntenle a Flor o a Estefanía o a Tiffany en qué es lo que ustedes deben de contribuir, si deben de contribuir con algo en términos de comida. Estoy haciendo yo los anuncios personalmente porque tengo mucho interés que usted participe en las actividades de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes están casados? Levante su mano y está con su pareja aquí. ¿Cuántos de ustedes realmente creen que ya no necesitan nada más de aprender de las cosas de Dios para el matrimonio? Levante su mano. Qué bueno. Estamos ofreciéndole todos los miércoles a las parejas de nuestra congregación un estudio bíblico que tiene 2 intenciones. Uno, presentarle a las parejas una manera bíblica, una manera teológica de cómo establecer sus relaciones matrimoniales en la palabra de Dios. Y 2, estamos con la intención de fomentar relación entre las parejas. Una de las cosas que mueven en mi corazón es de que hay muchas parejas en necesidad, pero que no están consiguiendo conectarse entre las otras parejas de la iglesia. Y yo creo que como cristianos este es el primer círculo que debería de apoyarle a usted en sus situaciones familiares, sus situaciones de pareja. Así que usted está invitado cordialmente para poder, si está casado y tiene a su esposa y tiene a su cónyuge, es en la casa de Lester Villatoro y de Tiffany Villatoro. Ahí se reúnen todos los miércoles, sin excepción, a las 6:30 de la tarde. Hacen lo mismo que hacemos en mi hogar. Comemos juntos primero y después a las 7:15 comenzamos nuestros estudios sin fallar. El otro anuncio que tengo que darles antes de dejar a los niños a su clase es precisamente al respecto de nuestro ministerio de niños. Nuestro ministerio de niños, el objetivo a corto plazo
es de que podamos nosotros tener a los niños en su ministerio, así que vienen a la iglesia. O sea que a las 2:30, a las 2:28, 2:20 que usted llega, usted hará el registro de sus hijos en el área de registro de ellos y los va a dejar ahí con un equipo que estamos formando en este momento para que los niños tengan su tiempo de alabanza y adoración ellos como niños, y nosotros los adultos aquí en el santuario vamos a poder estar más cómodos, por así decirlo, un poquito menos preocupados o menos distraídos, porque como padres queremos que nuestros hijos se comporten. Es interesante ver cómo los papás agarran a un niño aquí, a una niña aquí, y están alabando al Señor, ¿verdad? Es un arte hacer eso, pero queremos darle a ese papá, a esa mamá, la oportunidad de poder levantar sus dos manos al Señor sin preocuparse y poder adorar al Señor en santidad. Entonces, son los anuncios para el día de hoy. Hágame favor de llevar a sus niños a su clase y los adultos se quedan aquí conmigo para continuar con los estudios de esta semana. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes se han sentido de alguna manera incompetentes o incapaces? Es una pregunta interesante, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida se dieron cuenta que ya no tenemos la plataforma aquí, y la razón es que los servicios en inglés ya están totalmente llenos. Mire para atrás y allá arriba se está construyendo un mezanine, como le llaman, es una galería, no sé, van a caber 100 personas más allá arriba. Estamos llegando a un máximo en los servicios en inglés. Y ya le digo, y entre poco vamos a comenzar a tener ese problema aquí con nosotros también. Dígame, así yo me animo bastante. Entonces les decía que quiero comenzar este tema de una manera muy cuidadosa, porque no quiero que se suponga que tengo un mensaje subliminar o con un mensaje para una o dos familias de esta congregación. La verdad, este es un mensaje que está en mi corazón ya por algún tiempo, y el mensaje le hemos puesto por nombre: elegidos para hacer la diferencia. Elegidos para hacer la diferencia. Todos nosotros, sin excepción. Usted puede ver a su derecha, puede ver a su izquierda, puede ver atrás y adelante de usted, y a la persona que usted ve a su derecha o a su izquierda, enfrente o atrás de usted, es una persona que, como usted, ha sido creado, ha sido elegido por Dios para hacer la diferencia aquí en la tierra. Esto no es un mensaje de positivismo, de mandar buenas vibras y de tener un karma. No tiene nada que ver con eso, pero sí tiene mucho que ver con el hecho de que usted representa al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Tiene mucho que ver con el hecho de que Dios ha invertido al crearlo, al crearla, al educarlo, al educarla. Ha invertido en dones y talentos que deben ser utilizados para la gloria del nombre de Jesús. Vamos a estar en Juan capítulo 15, dentro de un ratito vamos a ir para allá. Déjeme decirle, cuando yo comencé el ministerio que el Señor me ha dado en esta casa, yo me sentía bastante inadecuado. Me sentía indigno. 2, me sentía inadecuado. Cuando me entrevistaron, cuando me hicieron preguntas, me hicieron una pregunta que recuerdo hasta hoy, que me dijeron: Edgar, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuáles son tus técnicas o cuáles son tus procedimientos para alcanzar a la comunidad latina, a la comunidad bilingüe en nuestra comunidad? Me sentí intimidado por la pregunta. Me sentí intimidado yo tenía una respuesta, pero al mismo tiempo me hicieron otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es tu estilo de predicación? Ciertamente me puse a pensar en los estilos de predicación que yo he visto, y definitivamente el mío no es el mejor. Pero en aquel momento me sentí intimidado por el hecho de que hay pastores o predicadores
que podrían hacer un mejor trabajo predicando desde este púlpito. De igual manera, me sentí bastante intimidado cuando me dijeron: Edgar, creemos que tú tienes un llamado y una vocación para pastorear la iglesia en inglés. La primera cosa que a mí me vino a mi corazón fue: ¿y qué al respecto de mi inglés? How about my English? Les dije, ¿verdad? Y entonces me sentí de igual manera, me sentí retado, me sentí inadecuado, me sentí bastante impotente en algunos momentos. Y luego el Señor me comenzó a dar la oportunidad de llevar a la práctica un sueño que he tenido por muchos años, de tener un centro de consejería, un centro de consejería bíblico. Y cuando comencé el proceso de reclutación de voluntarios para entrenarlos a los consejeros, cuando comencé a orar y a buscar cómo es que esto va a funcionar, de igual manera me sentí inadecuado. Lo que quiero decir con esto, quiero decir que probablemente hay situaciones en tu vida, o han habido situaciones en tu vida en que has pensado más, o te has sentido intimidado, o te has sentido inadecuado para poder hacer las cosas. Si es un asunto común, si es un asunto normal entre el ser humano, sí, es común y es normal entre nosotros los seres humanos sentirnos eventualmente incapaces o inadecuados. Pero la verdad es de que esos pueden ser solamente las astucias de Satanás mintiéndonos al respecto de lo que realmente somos. ¿Está usted conmigo? Puede ser simplemente la astucia de Satanás utilizando nuestro sentido de responsabilidad, nuestra habilidad de evaluarnos a nosotros mismos y entender que nosotros mismos tenemos limitaciones, y a veces lo llevamos al extremo de literalmente autoeliminarnos del panorama o del lugar en donde Dios quiere que estemos funcionando. Es sumamente importante para mí reafirmar que las labores a las que cada uno de nosotros hemos sido llamados, todas tienen un propósito divino. Es importante que usted entienda eso. Cualquiera que sea la labor a la que usted ha sido llamado, ya sea como un profesional de la cocina, ya sea como un profesional en una clínica, ya sea como un profesional entre la pintura, ya sea usted en las áreas en las que usted se maneje, créame, todas esas cosas tienen un propósito divino. Hermano, pero es que eso no es para la iglesia. Es que el reino de Dios no se limita solo a la iglesia. El reino de Dios está everywhere, está en todos los lugares. Y la Biblia dice que el reino de Dios ya está aquí, no es algo que va a venir. Yo celebro cada vez que veo a alguien que tiene éxito. Yo celebro cada vez que hay alguien que hace algo mejor de lo que yo he podido hacer. Yo celebro cuando alguien reconoce que no lo hizo él, sino que lo hizo Dios. Yo celebro cuando una persona humildemente dice: no lo he hecho yo, sino que lo ha hecho el Señor. Yo quiero con este mensaje manifestarles mi anhelo de convertirme en su fan número uno. ¿Está usted conmigo? Yo quiero que usted me permita ser su admirador número uno. Yo quiero que usted me permita ver en mi existencia y como líder de esta congregación, poder verla a usted alcanzar el éxito que Dios intenciona que usted alcance, que usted pueda alcanzar los objetivos, las metas, los propósitos. Yo quiero ser el fan número uno. No me dio tiempo, pero me quería mandar a hacer mi playera que dijera fan número uno o admirador número uno. No me dio tiempo para hacerlo porque quería darles a ustedes una idea visual de cuál es la intención de mi corazón. Yo quiero que usted no me vea a mí solamente como el hombre que hace las cosas. Míreme por favor con mucha atención. No quiero que usted me vea a mí solo como el hombre que hace las cosas. No quiero que usted me vea a mí como el único responsable de esta congregación.
No quiero que usted me vea a mí como la persona a partir de la cual todas las cosas deben ser hechas. Yo quiero que usted se sienta parte de, porque usted es parte de. ¿Está usted conmigo? Yo quiero que usted se convenza de que habrán pensamientos, más si usted ha tenido una historia semejante a la mía. Yo no sé por qué, pero esto me distrae, esta cajita. Estoy diciendo, no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me pasa con alguna, no con frecuencia, con algunas ocasiones me ocurre esto. Como yo tengo un pasado de haber decepcionado a mi familia, de haber decepcionado amigos, de haber decepcionado una congregación, a veces pienso, yo no quiero seguir haciendo cosas que eventualmente vaya yo a decepcionar a alguien. A veces me pongo a pensar en el hecho de que, no quiero fallarle a Dios. No quiero hacer algo que vaya a traer vergüenza al Evangelio o vaya a dejar en malos trapos el Evangelio de Jesucristo, por decir algo. Y le digo, eso muchas veces ha venido a mi corazón no como algo sano, sino que ha venido literalmente como parte de la acusación del enemigo de mi alma, que quiere que yo me paralice, que quiere que tú te paralices cuando llega a esos pensamientos, esos recuerdos a tu vida. Satanás quiere verte así, quiere verte paralizado, quiere verte inútil, no inútil porque no seas útil, sino porque no estás funcionando en lo que podrías estar funcionando debido a tus limitaciones. Es muy importante que usted y yo nos pongamos de acuerdo con la siguiente declaración. Dios te ha llamado a ti a algo que es más allá de lo que estás haciendo en este momento. Dios te ha llamado a algo más allá de lo que estás haciendo ahora, y eso en algunos casos los asusta. En algunos casos asusta. Yo le puedo decir, ayer a las 11 de la mañana recibí una llamada del pastor Keith Warner, que es el pastor general de esta congregación. Y me dice, Edgar, estoy muy enfermo y no puedo casi ni hablar, pero quiero que te prepares porque mañana vas a predicar en los servicios en inglés si yo no amanezco bien. Y en ese momentito, en lugar de decir, of course, no worries, me entró un pánico, me pegué un susto, no perdí el hambre, gracias a Dios por eso. Pero en mi caso personal, yo sé que Dios me está llamando a algo más. Y les confieso, iglesia, me asusta. Pero una de las cosas por las cuales digo esto, no es porque quiero que usted y yo hagamos la misma cosa, sino que quiero que cada uno de nosotros pueda aprender de 3 personajes de la Biblia, actitudes que fueron correctas y que les permitieron tener el éxito que tuvieron. El primero aparece en la escritura de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 38 a 47. Por respeto a su tiempo, no voy a leer versículo por versículo, solo quiero contarle la historia. O le voy a leer algunos trechos porque son importantes. Verso 38 dice, Primera de Samuel, 17, 38. Había llegado David, ustedes saben la historia de David, y después de que había intentado escoger a alguien que peleara contra el gigante, aparece David, un joven, aproximadamente 14, 16 años por ahí. Viene uno de sus hermanos y dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Lo que había ocurrido es de que Saúl era más grande
que lo que era David. Y David le pusieron una vestimenta, diga conmigo vestimenta. Una vestimenta que le quedaba más grande. Era un casco que yo me lo puedo imaginar, la cabecita y el cascón grandote. Le pusieron una armadura que probablemente se ha de haber visto ridículo con aquel montón de metal colgando, aún por la estatura de David. Pero el hombre que se la da ya la había usado antes y sabía que para él era suficiente, que con esa armadura él podía luchar, él podía enfrentar al enemigo y probablemente vencerlo. Él transfirió ese pensamiento a su hermano, a David, de tal manera que lo quiso ver como él se miraba así, vestido con aquella armadura. Hay veces, mis hermanos, que nosotros somos vistos por otros como ellos se ven o como otros lucen y nos comparan con esos otros y acaban deseando que hagamos las cosas o que pensemos o que reaccionemos como lo harían aquellas personas con las cuales estamos siendo comparados. La primera lección que yo tomo de esto es: yo necesito caminar en mi propia identidad. Yo necesito caminar en quien yo soy, quien dice Dios que yo soy, no en aquel que quieren que yo sea, sino en aquel que Dios dice que yo soy. Han habido momentos en mi vida que intencionalmente he querido copiar el estilo de predicar, la manera de estudiar, la manera de andar. No sé si les he contado por qué quería tener pelo largo y pelo liso cuando yo era joven. ¿Se recuerdan de esa ilustración? No. Probablemente no, nunca la he hecho aquí. Pero cuando yo era muy jovencito, y yo siempre he tenido el pelo lacio y grueso. Pero yo me moría cuando miraba a mis amigos de pelo liso y largo hacer esto, mira. ¿Verdad? Cada vez que hacían eso, a mí me daba, no envidia, pero me hubiera gustado hacerlo. Pero cuando yo hacía eso, solo se me sangoloteaba la cabeza con mi pelo grueso. En diferentes momentos de nuestras vidas intentamos copiar algo que lo hacemos por naturaleza, no lo hacemos con mala intención, pero para efecto de lo que quiero que usted y yo aprendamos el día de hoy. Tú eres único. Nadie va a vestir tus vestiduras, Alicia. Nadie va a vestir tus vestiduras, Harry. Nadie va a vestir tus vestiduras, Flor. Mencioné algunos nombres de personas que se me ocurren. Eres único, eres única. No te van a poder vestir con las vestiduras de alguien más, porque Dios, esa no es su intención. Así que si estás enfrentando algo que tú dices me intimida, algo que tú dices, yo no sé si lo puedo hacer, solo piensa en esto: Dios ya te dio tu identidad y te puso y te invistió con algo que es solamente tuyo, es solamente para ti. ¿Está usted conmigo? Sí. Yo recientemente, esta tarde, después del mediodía, terminaba el cuarto servicio en inglés y me pararon como unas 5 personas. No sé si estaban en un grupo o vinieron coincidentemente, y todas venían con palabras de ánimo, con palabras de elogio a la predicación que yo les hice hace unas semanas. Y yo me sentí muy bien, pero fue una de las cosas que de los 5 dijeron fue: y tú tienes un buen sentido del humor. Dije, qué bueno, me hizo sentirme bien, ¿verdad? Porque si hay algo en mí que me caracteriza, yo quiero que eso no sea una limitación para el mensaje de Dios, sino que sea algo que ayude a que el mensaje le llegue a otras personas. Si digo esto en favor de mí, lo digo en favor tuyo también. Lo digo que no esperes que lo que tú eres sea una limitación para el mensaje de Dios, sino que sea una herramienta, que sea un recurso que Dios pueda utilizar. ¿Verdad? Alguien me dijo: te ríes para regañarnos. Y yo le dije: qué bueno, qué bueno que me río para regañarlos. Mi punto siguiente es que el siguiente ejemplo
es el que aparece en la Escritura en Juan capítulo 6, versículos 1 a 10. Juan capítulo 6, versículos 1 a 10. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, y este es los versículos claves. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Así mismo los peces cuanto querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. En este personaje vemos a un niño que llevó su provisión a disposición del rey, a disposición de Jesús. Llevó 2 panes y 2 peces, y mire lo que Dios hizo con aquellos recursos que aquel niño, aquel joven proveyó. ¿Te puedes tú imaginar lo que Dios puede hacer con los recursos que tú puedas traerle al Señor Jesús? Tus talentos, tu personalidad. El ejemplo de Jesús, con el ejemplo de este niño con los panes, es un ejemplo que a mí en lo personal me ayuda mucho cuando pienso en qué puedo yo dar, qué soy yo capaz de dar. Y lo único que soy capaz de dar es lo que tengo. No puedo dar, yo no puedo ofrecerte $100 ahorita a cada uno de ustedes, porque no los tengo. Pero probablemente 50 centavos para cada uno me alcanza parte de mi sueldo de la próxima semana. Mi punto aquí es importante que tú te veas en esto de que has sido llamado, hemos sido creados, llamados, formados para causar la diferencia. La primera cosa que tienes que entender es que ya tienes una identidad, algo que Dios te ha dado a ti en lo particular. Y segundo, que Él no espera que tú des algo que no tienes. Con lo que tienes, Él se va a encargar de multiplicarlo. Dile gloria a Dios. Con lo que tienes, Él se va a encargar de multiplicarlo. Un buen ejemplo, no quería hablar mucho de esto, pero yo creo que vale la pena hacerlo. Un buen ejemplo para mí es que lo que está pasando en este momento en Hope and Wellness a través de Grace Center. Yo contribuí con lo que yo podía, y el Señor ha traído a las personas que pueden dar más de lo que yo podía haber dado. Y es sumamente importante que yo diga esto, porque en la gran mayoría de nosotros pensamos muchas veces: pero ¿qué tengo yo que pueda ser usado, que Dios pueda usarlo? Hay tanto que tú tienes, tu tiempo, tus talentos, tu voluntad. Y si tienes recursos, tus recursos, ¿verdad? Yo sigo a una persona en las redes sociales que hace sus videos, y en el Día de la Mujer, la mujer se grabó de tal manera que toda su ropa brillaba, ¿verdad? No la miren, está de saco azul aquí sentada a este lado izquierdo. Es discretamente así, ¿verdad? En su post en Facebook, yo miraba a esta hermana con tanto brillo, con tanta ilusión, hablándole a las personas, y eso es lo que ella tiene para contribuir, eso es lo que ella le está dando a la comunidad. Tú no tienes que tener no tienes que ser un personaje del internet. Tú puedes ser tan real como que mires alrededor tuyo y veas cuánta necesidad pudiera haber, y tú pudieras ser la respuesta a esas necesidades. El tercero
es el ministerio de Jesús, que es el que más me impacta a mí. Es el que aparece en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Este ejemplo de Jesús a mí me inspira mucho. Es el que le decía de los tres, es la palabra sacrificio. Hay ciertas cosas en nuestra vida que hemos sido llamados a hacer que requieren de nosotros un sacrificio. Requieren de nosotros sudar sangre, requieren de nosotros una entrega, pero también una dependencia en la voluntad del Padre, no en nuestra propia voluntad. ¿Está usted conmigo? Es importante entenderlo desde el punto de vista en que Jesús lo está haciendo. Jesús dice, él sabía lo que estaba pasando, y él le dice al Padre: Padre, mira, esto no me gusta, o no fue lo que dijo, pero más o menos parafraseándolo: si tú puedes hacer que yo no tenga que pasar por esto, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Para ser personas de influencia, para ser personas, como le dije al principio, las personas que hemos sido elegidos para hacer la diferencia, tenemos que llevar en cuenta que hay un sacrificio que hay que enfrentar, que no es solamente así de gracia, que no es así tan fácil como alguien se los pudiera pintar. Pero el asunto con esto del sacrificio es de que Dios manda socorro cuando te has sacrificado. Mira lo que dice: estando en agonía, el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En el momento de tu sacrificio, cuando el momento llega que tú dices ya no puedo, ese es el momento en que Dios manda refuerzos. Es el momento en que Dios manda a alguien a ocurrir algo para que tu sacrificio no te convierta en ti en el héroe o la heroína, sino que te convierta a ti en el testimonio de haber recibido la visitación de lo sobrenatural que solo podía haberte dado Dios. Esto es sumamente importante para decirlo, porque a veces entendemos lo que dice el título de mi predicación en esta tarde: elegidos para hacer diferencia. Y decimos, por ejemplo, cosas como: no, con todo lo que usted está diciendo, pastor, todavía pienso que yo lo voy a arruinar, todavía pienso que yo la voy a regar, todavía pienso en el que yo, aunque lo intente, no lo voy a poder lograr. Probablemente hayan personas que piensen de esa manera, y yo lo entiendo, lo comprendo, pero no lo acepto, porque yo sí creo en algo que no tiene nada que ver con que tú desconfías de Dios. Tiene que ver con que no confías en ti mismo. Lee lo que dice la pantalla. No tiene nada que ver que no estoy juzgando tu confianza en Dios. Estoy analizando, buscándote ayudar a entender que es más que no confías en ti mismo como podrías y deberías de confiar. No estoy queriendo sustituir la confianza en Dios por la confianza en el hombre. Solo estoy diciendo que si tú puedes llevar una vida en la que aceptas cuál es tu identidad, que tienes recursos que proporcionar y que hay un sacrificio que hacer, vas a poder dejar de ver, vas a poder confiar más en ti mismo.
una vez más tengo que referirme a mi propia experiencia porque no puedo hablar de la experiencia de otros. Pero Dios me ha mandado, ha puesto alrededor de mí ángeles y angélicas. ¿Así se dice? ¿O los ángeles tienen sexo? No sé si tienen. Anyways, entonces ha mandado ángeles y a mí a meter en problemas aquí. Mejor no digo nada. Iba a querer hacer un chiste, pero no es el lugar. El punto es, he aprendido a confiar en lo que Dios quiere que yo haga. De igual manera, espero que tú puedas confiar en ti para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Usted alguna vez ha estado alrededor de una persona que es insegura? Se le nota, ¿verdad? Has estado alrededor de una persona que es segura, también se le nota. Quiero ayudarles dándoles algunas declaraciones que son importantes para que creamos en esa confianza en quienes somos en el Señor y por qué debemos confiar en nosotros mismos, no en nuestra fuerza, no en nuestra carne, sino en nuestra dependencia del Señor, que a partir de esa dependencia en el Señor es posible. Recuérdese que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es verdad para los que vivimos o viven de esa manera que lo estaba yo apuntando hace un momento. Pero ¿sabes una cosa? En ti, si estás en Cristo Jesús, el DNA para dar fruto espiritual ya está en ti. Si estás en Cristo, el DNA para dar fruto espiritual ya está en ti. ¿A qué me refiero yo con esto? Juan capítulo 15, finalmente llegamos a Juan. Capítulo 15, vamos a leer versículo 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros las ramas o los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Un capítulo anterior, Jesús había dicho lo siguiente en el capítulo 14, versículos 15 a 17, Él había dicho esto: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese usted que Jesús dice en capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Pero antes de eso había dicho, cuál es el poder que actuará en nosotros en la medida que para poder continuar conectados a Él podamos llevar mucho fruto, y es la manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros. Para mí, yo tengo unos encendedores en mi casa que para poder funcionar tengo que ponerlos a cargar. No sé si usted los habrá visto, pero son bien largos y tienen en la punta un electrodo que cuando están cargados, las pilas están cargadas, usted aprieta un botón, provoca una chispa que permite que se haga una llama, ya sea en el gas o en una vela, lo que sea. Yo me he dado cuenta que algunas veces que los he querido usar, voy a mi barbecue grill y quiero encenderla, y ahí estoy clic, 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 clic. Y no aparece la bendita chispa al fondo. Yo digo, es que no lo cargué. Nosotros tenemos que estar conectados a la fuente que nos da poder, porque van a haber momentos en donde vas a tener que hacer clic, 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 clic y ignite, o sea, encender algo en la vida de alguien o en tu propia vida. Tenemos que estar conectados a la fuente que es Jesús. Y por eso mismo vamos a poder estar seguros de la manifestación. Eso es lo que Jesús le está diciendo: permaneced en mí,
habita en mí, permanece en mí, echa raíces en mí. Es la única manera en que podemos producir frutos espirituales o fruto espiritual. Este es el recado que Jesús, voy a decir, puso en mi corazón para dejártelo saber en esta tarde. Jesús te está diciendo hoy: permanece en mí, habita en mí, permanece en mí, echa raíces en mí. Es la única manera en la que vas a poder vivir una vida en el Espíritu. Y esto para mí es algo que no es apenas una recomendación, sino que es una gran verdad en mi vida. Todas las veces que yo me desconecto del Espíritu Santo, me convierto en una persona extremadamente lógica, muy pragmático, más humano y menos espiritual. Y si pasa conmigo, pasa con todo mundo. En la medida que te desconectes del Espíritu Santo, lo que vas a tener menos fe, vas a tener menos esperanza, vas a vivir con menos amor. Porque fe, amor y esperanza son frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Está usted conmigo? Hay algo que Dios va a usar en nuestras vidas, que es la disciplina de Dios. Es un medio por el cual Dios nos hace más fructíferos. No sé de usted, pero la gran mayoría de las veces, mejor no la mayoría de las veces, que no han sido muchas, pero las veces en las que yo he estado bajo o en la disciplina o sido disciplinado por Dios, surge un mejor Edgar, surge una mejor persona. Pregúntenle a mi esposa si usted tiene dudas al respecto de eso, o a mi hermana que está visitándonos. Pero yo espero yo quiero, como les dije, yo quiero ser su fan número uno, quiero ser su admirador número uno, porque yo quiero ver que usted, después de pasar por las dificultades que usted tenga que pasar, surjan de esas dificultades una mejor Doris, una mejor Candy, una mejor everybody. Que surjamos de esa disciplina. Yo no sé si a usted le pasa esto, pero cuando pensamos en la disciplina, especialmente como cuando yo era niño, la disciplina para mí, en mi casa no se hablaba de disciplina, no se hablaba de orden. En mi casa si cometías un error, eras castigado casi que inmediatamente. ¿Verdad? No había un momento pedagógico de decirte: mire lo que hiciste, no lo deberías haber hecho de esa manera, ¿qué te parece si te voy a dar una segunda oportunidad? No, el error lo cometías instantáneamente, o la siguiente cosa que esperabas tenía que ser el castigo. Yo sé que muchos de nosotros hemos crecido así, pero no es la manera en la que podemos crecer en Dios. Dios, si te va a enseñar algo, te va a permitir pasar, porque dice que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que han sido llamados en el Señor, aquellos que de acuerdo a su propósito hemos sido llamados en el Señor. Abra Hebreos, por favor, eso no está en sus notas. Abra Hebreos capítulo 12, versículos 10 a 11. Por estos días, por ellos nos disciplinaban un poco tiempo como mejor les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Por el momento, toda disciplina parece más dolorosa que placentera, pero luego da fruto pacífico de la justicia a quienes han sido entrenados en ella. ¿Cuántos habían leído este versículo antes en sus lecturas de la Biblia? Sí, hay unos 80 ya que lo han leído. Es importante que usted lo marque, y que lo lea y que reflexione en él. Porque todas las veces que estamos en la disciplina, estamos bajo disciplina del Señor, no lo podemos comparar con la disciplina que nos dieron en nuestros hogares, o las disciplinas que nos dio la milicia, o la disciplina que nos dio el mundo. La disciplina que nos da Dios siempre tiene un objetivo de hacernos mejor. Por eso dice la Escritura en el verso 10, comparando la disciplina que nos daban nuestros padres, porque ellos nos disciplinaban por poco tiempo como mejor les parecía, pero Él nos disciplina con mucho para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Verso 11 dice: por el momento toda disciplina parece más dolorosa que placentera, pero luego da fruto pacífico de la justicia a quienes han sido entrenados por ellos.
Entonces, esto para apoyar mi punto de convicción al respecto de que la disciplina de Dios es un medio por el cual Dios nos hace dar mejor fruto, nos hace dar más fruto y mejor fruto. El podar no es un problema para Dios. Cuando usted lee Juan capítulo 15, usted se da cuenta que Dios poda para que demos más fruto. Dios no tiene ningún problema en podar. También no tiene ningún problema en cortar. Son dos cosas diferentes. Él corta la rama que no da fruto, pero poda aquellas que dan fruto. Y los que saben algo de agricultura me han enseñado que la poda es necesaria, particularmente en cultivos de frutos que son pesados. Por ejemplo, las ramas del café que tienen muchos granos. Es necesario podar esas ramas para que las ramas que vengan sean más fuertes, más poderosas para soportar el peso del fruto. Y eso es verdad también en nuestras vidas. Necesitamos, para poder ser, como hemos sido llamados para hacer la diferencia, tenemos que aprender a lidiar con lo que llamamos la disciplina del Señor como algo necesario en nuestras vidas. Juan capítulo 15, versículo 8 dice lo siguiente: en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seas mis discípulos. Verso 16 dice: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que se pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Eso es que se lo dé a usted también. Es importante, una vez más, ver que hay una comisión de parte de Dios, que al crearnos, al llamarnos, nos ha llamado para que demos mucho fruto, para que seamos esas personas que causamos la diferencia, que hacemos la diferencia en nuestras comunidades, sea en el área que actuemos, que seamos fructíferos. Y para comenzar a terminar, ese es el punto relevante para esta tarde. Cuando somos fructíferos, Dios obtiene la gloria y nosotros obtenemos confianza. Puede hacerle Twitter si usted quiere, usted puede mandarlo por Facebook, lo que a usted se le ocurra hacer con esa declaración, pero cuando nosotros somos fructíferos, la gloria es para Dios y en nosotros nos permite ganar más confianza. En otras palabras, nos volvemos más expertos en las cosas que Dios quiere que nosotros vayamos a hacer. Déjenme darle algunas recomendaciones prácticas antes de decirles que se pueden ir a tomar su lunch. Primero, nunca te separes de Dios. Nunca te separes de Jesús. Nunca te separes de Jesús. 2, ora y pídele al Señor que te dé el Espíritu Santo, que te dé más del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro papel para ser personas fructíferas? ¿Cuáles son las recomendaciones? Reconoce tu imposibilidad al estar separado de Jesús. O sea, nunca dejes a Jesús. Segundo, ora para que el Espíritu Santo te transforme. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es solo para darnos poder, pero el Espíritu Santo existe para transformarnos. Cree que Dios te escogió para dar frutos. Es una responsabilidad que todos debemos abrazar. Y por favor, no luches contra la disciplina de Dios. A Dios nunca le vas a poder ganar. Con esto quiero terminar. Existen dos tipos de personas: las que son liderados y los que son líderes. No significa que un tipo de persona sea menos y que la otra sea mejor.
Significa que los dos son importantes. Hay quienes hemos sido creados para liderar y otros han sido creados para seguir a otros. No hay nada de malo si tú no eres el líder. No hay nada de malo si solamente eres un seguidor. Solo tienes que ser humilde lo suficiente para poder aceptar que en algún momento, Dios te va a poner delante de una situación en la que este mensaje te va a hacer tilín, tilín, tilín en tus oídos. Padre, quiero darte gracias por la atención de mis hermanos a este mensaje en esta tarde. Quiero suplicarte, Espíritu Santo, que si hay aquí hermanos y hermanas que están luchando contra el llamado que tú les has dado, que sea tu Espíritu Santo el que los convenza, Señor. Si hay aquí hombres y mujeres, Dios, que por alguna razón no se saben o no se piensan ser importantes en el desarrollo de no solamente de esta iglesia, sino de la comunidad cristiana en nuestra ciudad. Señor, ayúdanos a aceptarnos, ayuda a aceptar quiénes somos en ti, porque la razón por la cual tú nos creaste como nos creaste. Oro, Dios, para que cada uno de nosotros pueda caminar en la convicción que hay algo que podemos aportar, que tú no nos has creado sin dones y sin habilidades, y como aquel niño, Señor, aportó 2 peces y 2 pescados, Dios, sabemos que tú puedes hacer con nuestro aporte, alimentar multitudes, servirle a multitudes, porque lo harás tú, no nosotros, Señor. Padre, oro agradecido, Dios, por la bendición que nos das de poder acercarnos a tu trono de gracia confiados plenamente, sabiendo, Señor, que de ti vamos a recibir el socorro, de aquí recibiremos, Señor, la fortaleza, de ti recibiremos la sabiduría que requiere nuestro día a día. Padre, yo bendigo a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Dile un fuerte aplauso al Señor Jesús, por favor, y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en las reuniones regulares durante la semana.